El bullying fuerte en el... Buenas noches, gente. Bienvenidos al capítulo número 54 de Café Pixelado. Ya bastante tiempo en este proyecto, ¿verdad? Los saludo como siempre su amigo Edwin. Aquí de Valkyries. Bueno, gente. Más. Aquí tengo, como estaba diciendo anteriormente, a Andrés. Saludos, gente, y bienvenidos una vez más a Café Pixelado. Estoy aquí de vuelta después de un par de semanillas de estar lejos del proyecto, pero ya estamos acá. Y el buen Mesías, que como siempre nos acompaña en lo que es historia, ¿verdad? Por supuesto, un placer estar de vuelta con ustedes y de ahí. Hoy hay mucha tela que abarcar en este programa. Sí, exactamente. Bueno, vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen del año 1988, que fue, bueno, lo cubrimos hace un mes. Si salgo un poco chino en el video es porque la lámpara me tiene encandilado, entonces caí. La iluminación. La iluminación me está encandilando como no tiene idea, man. Y yo por mi usual falta de sueño. ¿Verdad que es normal? Es normal. Bueno, como estaba diciendo, pues vamos a hacerles un pequeño resumen de lo más importante que pasó en el 88. Inició el tiraje de la famosa revista Nintendo Power en América, que fue un hito que duró muchísimos años, de hecho, siendo como la fuente oficial de todo lo que es información de Nintendo, sí, antes de que hiciera el internet, ¿verdad? Sí, que de hecho la revista Nintendo Power cerró en el año 2013. Entonces, háganse una idea que imagínense, desde el 88 hasta hace escasos 4 años, ¿verdad? Fue la revista desde más... Desde el 88 hasta el 2013. Sí. La versión americana... Casi 30 años. Perdón, estadounidense sería. 25, sí. 25 años. Porque seguían en circulación versiones ya latinoamericanas. Sí, la Club Nintendo duró unos cuantos años más. La Club Nintendo sí duró bastantes años. Lo que pasa es que la Club Nintendo sí, de hecho, creo que luego se fue transformada dos versiones. Dos versiones Hubieron dos versiones de la Club Nintendo y hubo una que se detuvo durante un tiempo y después volvió a salir. Sí, originalmente a nosotros nos llegaba la publicación que venía de Colombia y posteriormente... De Colombia y Chile. Posteriormente nos empezó a llegar la versión de México y esa fue la que se mantuvo hasta que ya se terminó la publicación. La transformaron en Nintendo Power. De hecho, sí, como Nintendo Power sí duró un poquito más. Yo sí la recuerdo. Sí. No sé si aún... Yo nunca la vi en realidad, pero bueno. Yo sí, era muy común verlas en Más por Menos, Bueno, Mega Super. Sí. Salió en Japón el Sega Mega Drive y el Next CD-ROM 2. En nuevos releases en América hubieron GameTech, HAL América, Jaleco, Mindscape, Seika, Dengame, TradeWest, Ultra Games y Victoplay. Sí. Muy importante la aparición de Studio HAL, ¿verdad? Porque ellos fueron los que posiblemente todos encargados de la saga Kirby. Y hay que recordar también que en Studio HAL fue donde comenzaron ciertas figuras que fueron muy importantes después en la historia de Nintendo, tal como lo es Sakurai, ¿verdad? Masahiro Sakurai. Que él eventualmente... crearía no solamente a Kirby, sino una de las sagas más importantes de Nintendo, que es Smash Bros. Que estamos esperando a ver qué va a pasar. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? A ver si el nuevo es uno nuevo, o un porteo, o 1.5. Pero ¿Quién ya comenzó a apostar? Yo estoy apostado. Yo ya tengo una apuesta con Silvia ahí para ver qué va a pasar. Si es uno nuevo, hay un juego nuevo de $60 de por medio ahí. Sí, ahora, muy probablemente para este 3 vamos a jugar bingo con los lanzamientos, entonces vayan preparando sus cartones. Para ver qué pasa exactamente. Sí. Algunos de los juegos destacados para el NES en el 88 fueron Zelda 2, Super Mario Bros. 2, Ice Hockey, Contra, Castlevania 2, Galaga, Mike Mouse, el Mickey Mouse Mousecapade, Blaster Master, Double Gun y la primera entrega así de Metal Gear. Pues en este lado del charco, ¿verdad? Que era peculiar porque ese Metal Gear ni siquiera se enfrentaba al Metal Gear al final aún. No sé, ni siquiera salía, estaba completamente... Es que la versión del MSX era la más completa. Era la más completa, exactamente. Sí, de hecho es es una de las preferidas de mismo Kojima. Pero no solamente Nintendo tuvo sus juegos, un par de juegos destacados para Master System, que cuando el Sega ya estaba empezando a agarrar fuerza, fueron R-Type y Phantasy Star. Phantasy Star, el RPG de Sega y el que eventualmente se sería como el más fuerte de la saga. Sí, de la compañía, pues ahí estuvo, ¿verdad? Y en Japón tuvimos juegos exclusivos como Famicom Wars, que eventualmente transformarían en América como Advance Wars, y Final Fantasy 2. Un juego que es infame entre sus Final Fantasy 2 no es como el episodio más querido de la saga. Por sus mecánicas tan extrañas, exactamente. Hubieron un total de 65 juegos para americanos, 141 para Famicom, estamos hablando que salieron prácticamente el doble para Famicom. Y 56. 55 para Disk System 55. y 28 para el Master System. Perfecto.
El año 89 fue bastante peculiar porque no solamente hubieron nuevos juegos, sino que también hubieron nuevas consolas, ¿verdad? Sí. Teníamos la salida, uno de los más importantes. Dice Josué, yo siento que sea como sea es genial, obvio, si es nuevo sería excelente, no sé si la reacción de todos a nivel mundial fue épica. Es cierto, refiriéndose a Smash. Sí, claro. Definitivamente, algo que siempre aquí hemos hablado es que básicamente el Switch es la versión realizada por completo de la idea que se tenía originalmente con el Wii U. Y que Nintendo no va a aprovechar todos estos juegos que originalmente ya tenían para Wii U y que tienen suficiente potencial para ser relanzados. Para ser relanzados, exactamente. Por eso hemos visto lanzamientos como Bayonetta 2, como Mario Kart, como Splatoon, que Splatoon bueno, es una secuela, pero es más como una especie de expansión glorificada. Sí, exactamente. Splatoon 2 es Splatoon 1.5, ¿verdad? Sí, realmente no aportó más allá de un poquito más de historia. Y en realidad, si ustedes notan, de todos esos juegos que fueron relevantes en el Wii U, el único que hace falta es Smash. Creo que Xenoblade Chronicles estaría ya cerrado. Pero Xenoblade Chronicles había salido para... Pero el Chronicles X, Pero Xenoblade Chronicles es un remake de Xenoblade. No. Sí. No, es otro juego. O sea, ya vamos por el tercero, entonces. Ya, sí. Hola, Sofis. Sí. Ya faltaría solo realmente eso y tal vez su primer 3D War y ya. Bueno, pero bueno. Bueno, como estamos diciendo, una de las cosas más importantes fue la salida del Game Boy. Nintendo decidió que definitivamente después del éxito que había tenido con los Game & Watch, de mano de la creación del creador Gunpei Yokoi, una leyenda en realidad lo que fue en desarrollo de juegos. Sí. Decidieron que ellos no solamente querían no solamente vender consolas pequeñas que tuvieran un solo juego, sino que querían hacer algo más parecido a lo que tenían en la casa, una consola en la que solamente tuvieras que vender los cartuchos. Y decidieron dar el proyecto con Gunpei Yokoi. Sale el 31 de julio de 1989 en América. Y en realidad fue toda una revolución. ¿Cuándo salió? ¿Fue en Japón? En Japón. Sí. Hay que tener en cuenta, ¿verdad, gente? Que lo que es Gunpei Yokoi, ¿verdad? Él fue una de las mentes más brillantes en lo que fue el estudio de Nintendo. No solo porque él aportó mucho en calidad de software y hardware a la compañía, sino también porque en efecto él es considerado hoy por hoy el padre de las portátiles, ¿verdad? Y Nintendo, cuando él finalmente lanzaron el Game Boy, fue muy curioso porque realmente un Game Boy en potencia es incluso un poco menos potente que vendría a ser la NES de toda la vida. Sí, claro, no, pero estamos hablando que, por supuesto, era muy difícil agarrar todo el hardware de un NES, ¿verdad? Y trasladarlo a una consola portátil, ¿verdad? Y sin embargo, el NES, para muchas otras cosas, podría, en lo que se refiere a la velocidad en cómo los juegos corrían, era incluso un poco superior al mismo NES, ¿verdad? Bueno, un detalle peculiar es que el 21 de abril de 1989 fue cuando salió en Japón, el Game Boy. Entonces, a mí me impactó mucho la primera vez que vi un Game Boy porque yo decía, uno estaba acostumbrado a los famosos juegos de Tetris, los conocidos Tetris, porque ese se le llamaba, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más adelante de Tetris como tal, pero aquí en Costa Rica existían lo que se llamaban los famosos Tetris, esos juegos que eran como... En toda Latinoamérica, que eran básicamente, eran el equivalente de los Famitlones, pero con... las mil formas de jugar Tetris. Exactamente. Incluyendo el jueguito de carreras que eran los de Tetris. Y Snake, ¿verdad? Snake. Sí, las serpientes. Exactamente. Entonces, a mí me impactó mucho, sobre todo porque uno está acostumbrado a que estos juegos fueran matatiempos. O sea, que vos llegaras y vos te subías al bus y vos hacías eso porque era algo más divertido que ver los carros pasar, ¿verdad? Por la ventana. Exactamente. Sí. Y sin embargo, ¿verdad? Yo como les digo, rescato mucho el hecho de que el Game Boy realmente fue una de las primeras consolas portátiles como tal que tuvo repercusión severa, ¿verdad? O sea, prácticamente que a finales de los 80s y principios de los 90s, o sea, no había niño que no tuviese un Game Boy. Por lo menos en este lado del charco en Estados Unidos, ¿verdad? Porque fue uno de los juguetes más vendidos de bueno, yo no diría que tuviera, yo diría que quisiera. Que quisiese, ¿verdad? Que quisiera un Game Boy, porque no todo el mundo va a tener plata. Sí, no, pero sí recuerdo haber leído una vez un top de los juguetes más vendidos por año, y en la década de los 80, precisamente el 89, el Game Boy fue uno de los claro, por supuesto, vendidos, estamos hablando que
Un detalle peculiar también es, yo creo que, si no me equivoco, el Game Boy es la consola que se ha mantenido como la versión oficial de la consola que se ha mantenido durante más tiempo, porque estuvo el nombre, la marca Game Boy. No la marca Game Boy, sino digamos en producción. Estamos hablando que salió el 31 de julio de 1989, como estamos diciendo, y fue hasta el año 2001 que fue reemplazado por el Game Boy Advance. O sea, 11 años de estar sin contar la modificaciones. Sí, exactamente. Sí, claro, por supuesto. Y versiones más compactas. Que salieron las versiones, exactamente. Salieron otras versiones, como lo fue el Game Boy, el Game Boy Color, el Game Boy Light. Y... De hecho, el Color sí era casi que aparte. Sí. Dice Silvia que el 21 de abril, justamente el día que se lanzó la Game Boy en Japón, es el cumpleaños del papá. Bonita fecha. Exactamente. Todo lo que te cumple años en abril es bueno, ¿verdad que sí, Silvia? Los juegos de lanzamiento para el Game Boy fueron Super Mario Land, Alleyway, Baseball, el famosísimo Tetris, y tenis. De hecho, el Game Boy había un bundle y el bundle que traía Tetris. Era Tetris, de hecho, sí. De hecho, muy probablemente todos esos juegos Tetris que nosotros teníamos aquí como clones, probablemente salieron del éxito, del gran éxito que tuvo el hecho de que la consola viniera con la consola. Exactamente. La gente se hizo la idea de que Tetris estaba vinculado al Game Boy y estaba vinculado a los juegos de viajar, ¿verdad? Sí. Entonces, en realidad es muy interesante. A mí me parece que el Game Boy en realidad marcó la época. Sí. Él en realidad, porque te permitía no traer todas estas experiencias sencillas que tenías con cosas como los Tetris, digamos, que así, como estás diciendo, solamente matatiempos para en el tele. Oiga, ya empezaron. Vamos a ver a Calle en pocos minutos, vamos a ver a Calle manqueando un rato en Tetris. Sí, ya que Pero se podría decir que hay un antes y un después en los portátiles cuando se trata del Game Boy. Sí, por supuesto, porque realmente es una de las primeras portátiles relevantes y que tuvo el suficiente pegue, como digo, para convertirse en un fenómeno. Y que por supuesto trató de inspirar a otras compañías a crear sus propios portátiles con resultados mixtos, por así decirlo, que eventualmente veremos en años posteriores. Exactamente. Sí. Entonces, en realidad muy interesante, a mí me parece que el Game Boy, dice Silvia, el hecho de que la consola viniera con la consola... que la consola viniera con el juego. Sí. El Game Boy Color fue como cuando salió el celular a color, era una maravilla. Sí, en realidad. Un detalle peculiar es que habían varios hues de color del Game Boy, a pesar de que el Game Boy era muy conocido por este hue verdoso que tenía. Sí. Eventualmente salieron otras versiones que traían un hue como amarillento, era como un amarillo. Sí, de hecho. Sin embargo, bueno, aquí estamos viendo a ver a Calle aquí, manqueando un rato. En Tetris, vamos a ver si no se la pela. Sin embargo, obviamente ya después de que salió la revisión de la consola, ¿verdad? Que es el famoso Game Boy Light, eran incluso más cómodo para la vista, y aparte de eso fue el que se pudo ver todavía más, ¿verdad? Porque si ven que mal el tabique no dejaba de ser incómodo en el sentido de que, puchica, un bicho de estos te mataba literalmente, te mataba la billetera a punta de baterías. Es cierto, en realidad no era poco común que un par de baterías le duraran un Boy, le duraran unas 6 horas. Sí. Y eso en realidad en un viaje largo. Y ya está frito. Ya estaba frito, ¿verdad? Sí. Igual, yo siento que la consola en realidad tuvo muchísimo éxito, marcó tendencia, como estaba diciendo anteriormente, por todos estos campos, digamos, por todo esta revolución de que usted podía tener una experiencia completa de juegos en la portabilidad, exactamente, en la calle, a tal punto que estamos, ¿cuál es el enfoque de Nintendo hoy, verdad? Hoy día, el Switch, sí. Básicamente retomó los mismos conceptos que heredó del Game Boy básico. Sí, básicamente tener la portabilidad. La portabilidad siempre ha sido algo muy importante para Nintendo. Saludos a Lucía, que se acaba de conectar. Ahí dice Carlos, dice, el Game Boy fue todo un hito en la industria. Es cierto. Ya vimos donde empezó Calle a manquear. Exactamente, bueno, ahí siempre pasa con... Pero bueno, no solamente salió el Game Boy, sino que tuvimos también muchísimos juegos diferentes. Tenemos... el mismo Super Mario Land. Exactamente, el mismo Super Mario Land. Como estamos diciendo, tenis, como estamos diciendo... Alleyway, Baseball, que fueron los juegos de Intelligent Systems, por cierto, una compañía que eventualmente se volvería muy famosa por la creación de Fire Emblem y Advance Wars, exactamente. Sí, yo en mi experiencia personal, yo tuve un Game Boy hasta muchos años después, ¿verdad? Yo obviamente para el 89, si acaso tenía como 4 años, y hay que tener en cuenta que por lo menos en nuestro país las consolas de videojuegos siempre han sido caras, ¿verdad?
Calle. Really, ¿verdad? Una cuestión muy inteligente que hicieron, que lograron hacer con el Game Boy fue que el famoso color verde no era un color que la máquina tuviera que desplegar, sino que era el fondo. El fondo de la pantalla. Que fue algo que se utilizó mucho en consolas anteriores para engañar a la gente, al ojo, para desplegar ciertos colores sin necesidad de en realidad desplegarlos. Una máquina que hizo algo muy famoso anteriormente fue la famosísima Vectrex, que la Vectrex lo único que hacía era desplegar los vectores sobre un fondo negro. Sí, exactamente. Sí, como les estaba mencionando, yo tuve el Game Boy hasta muchos años después, y aquí en Costa Rica, de hecho, cuando el lanzamiento del Game Boy, no recuerdo muy bien, pero yo creo que la fiebre del Game Boy llegó hasta unos cuantos años después. Ah, no, por supuesto, sí. Es lo que siempre hemos dicho, aquí todo llegaba 3-4 años después. Sí. Y para la gente con plata, para los pobres llegaba como... Sí, por supuesto. Porque yo me recuerdo que sí, digamos, yo jugué Game Boy la primera vez como cuando tenía 7 años. Estamos hablando que esto puede haber sido perfectamente como en el 91, 92. Sí, yo igual no, yo incluso todavía más tarde, yo como por ahí el 94, porque no conocía a mucha gente que tuviese un Game Boy. Exactamente. Dice Víctor, todos queríamos jugar con nuestras manos, es cierto. Todos queríamos tener algo para estar jugando constantemente. De esa edad. Buenas manos, dije. Buenas manos, ¿verdad? Algo que a mí me hace gracia de Mario Land 1, que yo sí lo jugué, es que a diferencia de los demás juegos de Mario, era bastante incómodo el hecho de que, digamos, uno en Super Mario normal, uno ya se sentía suficientemente poderoso con el hecho de tener la flor y poder lanzar las bolas de fuego. Sin embargo, en Mario era algo un poco complicado el hecho de que las esferas de fuego que él disparaba, es que no eran esferas de fuego, sí, rebotaban, Era- eran raras, eran era como una vara rebotaban rara. en la pantalla, Rebotaban por eran como todo las lado. bolas que el más tiraba. sí, y eso era bastante contraproducente, porque uno tenía que tener un poco más de... Porque uno podía perfectamente ir spameando granadas, ¿verdad? En la versión normal, pero acá le veía que uno más bien tener cuidado con disparar, porque más de una vez Sí, se quedaba ahí, exactamente. Sí. Vamos a hablar un poco de los juegos First Party que salieron ya para NES como tal. Muy importante. Que eventualmente salieron después de todos los de lanzamiento, por supuesto. Sí. No, vamos a hablar de los juegos de NES ya como tal. Sí, NES. los de americano. Esos fueron los lanzamientos de Game Boy. Esos fueron los lanzamientos de Game Boy, que sí, fueron que sí, estuvo sí. ese año. Pues prácticamente fue lo que Sí, fue disponible. como Vamos a que hablar fue ya de el lo que momento. fueron los juegos de NES. En marzo tenemos del mano de Bandai, tenemos Dance Aerobics, un juego un poco peculiar, ¿verdad? Sí, Había, yo me recuerdo que uno siempre decía, bueno, pero ¿qué es este juego? Uno veía estas imágenes todas raras, ¿verdad? En los casos, sobre todo si llegaban aquí en Costa Rica, porque aquí no llegaba a la caja, aquí solamente llegaba el cartucho, El ¿verdad? cartucho, Y ¿verdad? si tenía suerte, si no venía el cabrón, si no venía con un nombre en la lista de los cartuchos de 999 en uno, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Yo soy honesto, este juego yo nunca lo he visto. yo en realidad nunca lo vi. Nunca lo he tampoco. visto. De hecho, ahorita, si Calle lo tiene, probablemente lo vamos a ver por primera vez. Dance Aerobics. Sí. Pero hubieron otros juegos como Cover Triangle, por parte de Rare. Ya Rare se estaba posicionando más como más juegos. Aparte Sí. que eventualmente se transformaría en uno de los publishers más importantes de Nintendo, en lo que Por fue el tiempo supuesto. en lo que fue los tiempos de Super Nintendo y del Nintendo 64. Ujú. Lastimosamente para después perderse, ser vendido a Microsoft. Microsoft y... De llevar una cal y una ¿verdad? arena, pero realmente Rare no ha hecho nada relevante en los últimos años. Sí, lastimosamente. Solamente lo único que han hecho ha sido regalar IPs, porque digamos que cosas como que ellos habían creado originalmente como Killer Instinct, eventualmente ya son un juego que ya no Tiene ellos Double ellos no lo Helix. hacen, ¿sí? Tiene Double Helix es el que lo Double hace Helix ahora. es que... No, primero Double Helix y después Iron Iron Man. Iron Galaxy, exacto. sí. Para a partir de la segunda temporada. De hecho, la otra cosa relevante que podría decir que hicieron fue el port de Perfect Dark para Xbox. Es cierto. Sí, Fuera es cierto. de eso... sí Dice que Thomas, yo me saludos gente, jueguen Samidare. No sé qué es Samidare. No, tampoco. No me suena. Tomás, creo que Tomás es el que nos vio desde México, ¿verdad? No, Thomas es desde un aquí. amigo mío. yo te quiero. Ok. Bueno, también en otro juego más, agosto, uno que se transformaría en un juego muy, muy importante en lo que es a nivel de popularidad, más todo en Japón que en América y, bueno, en Occidente, y es Occidente. Dragon Warrior. Dragon Dragon Warrior. Warrior, que es básicamente Dragon Quest. El primer Dragon Quest. Conocido en Occidente como Dragon Quest, fue un No, juego... en Japón, Japón. al principio. Bueno, sí, Japón es Dragon Quest. en Japón como Dragon Quest, en Occidente como Dragon Warrior. Eventualmente sí los traerían más
como Dragon Quest a partir de la era de Play 1, creo. Creo que O sea, a sí. partir de la era de PlayStation 1 fue que empezaron a llegar a América y aparte de eso que empezaron a llegar con su nombre original. Y estamos hablando que Dragon Quest se volvería una saga tan fuerte que eventualmente, como están diciendo, pasaron el release de los juegos, es oficialmente en Japón los viernes, Para que nadie se eche el para día. que la gente, porque el problema era que cuando salía un juego de Dragon Quest, que normalmente salen los martes, los juegos por alguna razón se hacen publishing los martes, todo el mundo se enfermaba el miércoles, ¿no? Sí, Qué nadie raro, llegaba. nadie llegaba al trabajo. Sí, hay que tener en cuenta que si bien que mal, que todos somos más familiarizados con la saga Final Fantasy en Occidente, la líder indiscutible de lo que se refiere a sagas de RPGs en Japón es hoy por hoy Dragon Quest. Dragon Quest es parte casi, está tan arraigado en la cultura japonesa, ¿verdad? Que incluso hay anécdotas de padres de familia, ¿verdad? Que han contado con sus hijos que giran en torno alrededor de Dragon Quest, ¿sí? Y en este caso, ¿verdad? Era una mezcla de muchos elementos que hacían. Aparte de eso, estamos hablando que Dragon Quest era de Enix. Eran de Enix. Que Enix eventualmente se formaría igual en uno de los publishers de mejores RPGs, en lo que fue en la época del PlayStation 1 y Super Nintendo. Hasta que posteriormente se fusionó. Y eventualmente se fusionaría con Square, Sí. la otra grande. Sí, hoy por hoy, como les digo, Dragon Quest es más esperado en Japón que cualquier otra cosa, ¿verdad? Incluso que Final Fantasy. Es considerado la saga de RPGs por excelencia. Posteriormente sería Final Fantasy, posteriormente sería Tales. Y Shin Megami Tensei, que es como la cuarta más popular. Otro juego que salió en este año, para NES, fue Faxanadu. Faxanadu de Mano Hudson era un juego que era más o menos como un... Faxanadu es un RPG igual. No lo conozco yo realmente. Faxanadu es como un RPG también de acción, algo parecido a lo que fue Zelda, a lo que fue Raygar. Eran estos juegos que eran en 2D, pero tenían un mundo abierto y vos tenías que matar diferentes monstruos y subir de nivel. Lastimosamente fue un juego que en realidad no tuvo mucho pegue, ¿No? pero sí fue muy conocido en ciertos círculos. Si yo Faxanadu sí no Nunca tengo. lo había escuchado. No lo había escuchado. Luego tenemos bueno, el Tetris, Por obviamente. supuesto, la adaptación para Nintendo. Para Nintendo americano. Sí, Nintendo americano de Tetris, que igual no tenían mucho que envidiarle a la de Game Boy, pero obviamente la de Game Boy siempre les superaba por el factor portátil. Por el factor portátil, exactamente. Y aparte de eso, tener en cuenta que por lo menos era más fácil poder jugar Tetris con dos personas en la versión de Nintendo que en la versión de Game Boy, porque no ocupabas el cable Link, ¿verdad? Sí tuvo su popularidad, pero seguía siendo más popular la versión, obviamente. Obviamente, sí. Ahora estamos viendo un poco de jugabilidad de famoso Faxanadu. Es Faxanadu, exactamente. Qué curioso, ¿verdad? Yo me recuerdo sí haber visto mucho, sobre todo en la famosísima revista Club Nintendo. Sí, yo como le digo, yo ahorita nada. A mí me recuerda mucho a lo que fue Adventure of Link. En realidad era un estilo muy parecido de juego, ¿no? Sí, de hecho. Yo creo. Ya digamos que Kaji no sabe qué. Ese monstruo, sí, es un monstruo. Ese monstruo acaba de hacer suyo a Kaji, ¿verdad? Sí, no. Don't have negative. No tenga pensamientos negativos. Remember your mantra. Qué peculiar, ¿verdad? Algo que a mí siempre me pareció muy interesante con los juegos de americano es que la dificultad no estaba solamente en el juego, sino estaba en aprender a jugarlo, ¿verdad? Sí. Porque luego es lo mismo. En esos tiempos no había internet, la información venía en las revistas. Todo era muy críptico. Y exactamente, muchas veces los juegos llegaban sin manuales, si se alquilaban los cartuchos en algún video, o si alguien te lo prestaba el cartucho, te lo prestaba sin el manual, ¿verdad? Sí. Y usted decía, ¿esta vara cómo se juega? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, de ahí, había muchas veces que uno hacía. Sí. Ni sabía qué hacer uno, ¿verdad? Y también en parte el hecho de que fuesen tan crípticos y difíciles era para alargar la vida útil del juego. Lo que pasa es que muchas veces, digamos, uno no sabía qué hacer. Digamos, si uno tal vez con 6, 7 años uno decía, pero ¿qué hago? Yo estoy acostumbrado a que Mario camine hacia la derecha y brinque y escupa fuego de vez en cuando. En realidad uno se perdía en todo lo que era el resto de... Puedo atacar. Y no se puede agachar. Sí, pero. De ahí agaches y ataque. De eso dice, pero. Oiga, en Mega Man duramos hasta Mega Man X6 para poder agachar, ¿verdad? Sí. Ayuda, dice. No sé quién está diciendo ayuda, tal vez para Silvia o Sí, está vacilón. Penny. Faxanadu, qué curioso, sí, hasta ahorita que lo veo en pantalla, nunca antes. Sí, en realidad sí. De ver ropa. De ver ropa, de Jigo, sí.
Bueno, como estamos diciendo, otros de los juegos más importantes para Nintendo fueron Tetris en noviembre, un juego que se llama To The Earth, que en realidad ese sí no lo Eso sí conozco. no sé. Esos juegos se inventaron para las Para apps. Zapper. Para la Zapper. es como para No Zapper. se diga más. Sí. Con razón. Y Explode. Explode. Para el Power Short Pack. Order. Igual. Para el Power Pack. Sí, juego. De hecho, desde aquí estoy viendo que en la portada trae un pequeño Sí. Power Pack. Sí. No, para- No tenemos Power Pack, así que no pretendan que vamos a enfocar acá ya. Exactamente. Y Sí, tampoco pero- tenemos la Zapper en estos momentos. Tampoco Bueno, tenemos por aquí ha sido una Zapper. Pero que de- funcione de son que otros funcione, 100 pesos. exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco más de los juegos. Ahora ya estos fueron los juegos First Party, que bueno, a pesar que fueron, no todos fueron de Nintendo como tal, porque había muchos juegos de diferentes compañías. También vamos a hablar un poco de los Third Parties. Tenemos un total de 90 juegos, 56 años. El año pasado el año anterior habían sido 56 juegos. Estamos hablando que prácticamente tenemos 30 juegos más. 30 juegos Bueno, más. 26, 24 juegos más. Y la cantidad de publishers subió a 36 en total, teniendo 14 publishers nuevos. Juegos muy importantes de este año. Tenemos Dick Duck 2, un juego que originalmente había comenzado en las Arcadias. Dick Duck, este juego donde solamente teníamos un pequeño personaje que lo que tenía que hacer era Excavar y si Dick topaba Duck, una de un- las famosas mascotas de Namco. Sí, de hecho es una famosa mascota de blanco. Y era uno de esos famosos tragamonedas 3000, porque el juego A mí siempre me pareció muy cruel porque uno tenía una bomba que usted llegaba y le tiraba Sí, le clavaba la válvula a un bicho, y lo inflaba hasta morir. hasta estallarlo, ¿verdad? Sí. Siempre me pareció muy cruel. A mí la primera experiencia que tuve yo con Dick Duck fue en una computadora que le regalaron a mi papá, que era una computadora que el CPU era como un generador de corriente, más bien, usted lo conectaba directamente, casi que tenía que pegar a la caja corriente de la casa para que levantara, y el man hacía un montón de bulla y tiraba de una vez en pantalla de código, y uno de los juegos que traía, en efecto, era Dick Duck. Sí. Claro, todo blanco y negro, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tenemos en pantalla el famoso Dick Duck. Que La ya- gran mayoría de nosotros creo que estamos más familiarizados con el Con el primero. primero. Sí. No sé exactamente qué tanto repercusión tuvo el segundo aquí en Occidente, pero el primero sí yo recuerdo haber jugado un montón. De hecho, aquí tenemos la particularidad que a diferencia de ir excavando, y los bichos no salen directamente sobre el terreno. Sobre el terreno, sí. Sobre el terreno, y ahora es como un medio laberinto. Sí, es una especie de laberinto. Ya era un laberinto en el primero, pero la gracia era ir excavando para poder ir llegando más profundo. En cambio aquí simplemente limpia la pantalla de bichos y siga. Solamente sea cruel, pobrecitos. Sea cruel al aire libre. Exactamente, pobres animalitos. Una cosa vacilona es que el dinosaurio que aparece en estos juegos eventualmente se transformaría en la mascota de otro juego bastante famoso de Namco, que es Gusta Move. Les Gusta Move. Gusta Move, sí. O Bubble Bubble. 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 Exactamente. Batman de Video Game era buenísimo, creo que era el 89. Batman, no recuerdo si Batman era del 89. No sé si era el Creo que 89. era- No, creo que es del 90 creo porque del la 90. película salió en el 89 Sí. y me imagino que un año después para promocionar la película. Saludos, por cierto, Ricardo, todo lo que nos estás viendo. Sí. Otro juego muy importante este año fue Mega Man 2. Por supuesto. El que es por muchos considerado el mejor Mega Man de NES, ¿verdad? Y que se volvería muy famoso con su famosa música de Dr. Sí. Wily Castle 2, ¿verdad? Sí, hay que tener en cuenta que hoy por hoy, ¿verdad? La saga Mega Man alcanzó su hito máximo efectivamente con Mega Man 2. Desde Mega Man 2 se ha considerado que todo lo demás que salió no alcanzó la calidad, ¿verdad? De lo que fue esta segunda entrega. Y con justa razón, es el que tiene mejores controles, es el que tiene una dificultad bastante elevada, porque lo creo o no, es bastante elevado. Claro, cuando consiguen el arma de Metal Man, olvídese, ya no hay nada que sobreviva al paso de uno. Y también todos los demás lo que hicieron es básicamente repetir la fórmula a partir de Bueno, este más o punto. menos, digamos, a mí me gusta mucho Mega Man 2, pero sí siento que, digamos, fue básicamente lo que hizo fue sentar muy buenas bases, Sí, porque es el a mí parteaguas. me gustaba mucho, digamos, mecánicas como la barrida que le dieron después. Ajá. Kaji, por supuesto, y vaya primero contra Metal Man. Contra Metal Man, Sí. ese es el más sencillo y es el que le da el arma más montada al juego. Exactamente, ya una vez que usted tiene el arma de Metal Man, Es, no hay nada que es hacer. easy mode, es pegar. Y aparte de eso, Metal Man es débil contra el Mega Booster, ¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces, los que hemos jugado Mega Man sabemos, de hecho, esa es posiblemente la pantalla más icónica precisamente por lo mismo, porque todo el mundo se va a Metal Man. Todo el de mundo primero. comienza por Metal Man, exactamente. Sí, definitivamente es posiblemente hasta en este punto donde ya Capcom tenía
pulido lo que iba a ser esta saga como tal. ¿verdad? Aparte de eso, que eliminó ciertas cosas innecesarias, ¡Ay, Dios mío! Como el score. como el score, exactamente, las capsulitas que solo te dan puntos, que en realidad estaban en el primer juego, que no tenía mucho sentido que estuvieran. Sí. Y ya hizo, digamos, no me recuerdo si el juego anterior tenía los 8 Roadmasters. No, eran 4. Eran 4 nada más. 6. Eran 6, Sí. sí. Y este ya puso el Tienen los estándar que eran 8. Roadmasters. Sí. 8 Roadmasters. Aparte de eso, pues se volvió una de las sagas más importantes de Capcom. Sí, Hasta que dejó de serlo. hasta que dejó de serlo. Vamos a ver cómo le va al 11, pero sí, definitivamente Mega Man 2 es un clásico. Es básicamente un infaltable en lo que se refiere a juegos de NES. A juegos de NES, exactamente. Pero no, exactamente, en realidad yo tengo muy buenos recuerdos. de ¿Cuándo Mega Man salió? Porque yo creo que fue a partir de, no sé si fue a partir de Mega Man 2 o a partir de Mega Man 3 que se cumple la tradición de que Mega Man siempre era un infaltable en las navidades. No sé. 2. Puede ser, quién sabe. Recuerda que los juegos siempre salían en diferentes fechas en Japón. Pero Mega Man siempre tuvo la peculiaridad de que siempre salía en navidades. Entonces es algo que yo había leído. Me acuerdo. ¡Cuidado! ¡Ah! Tome, Sí. que va a calle. Hasta ahorita se le ocurrió que. El problema de esos más es exactamente eso, de que la clásica dificultad de Mega Man, que el momento que usted cambiaba de pantalla, los bichos volvían todos a Respawneaban, sí. Sí, desgraciados. Otro juego más que salió aprovechándose, bueno, los famosos juegos licenciados, aprovechándose del éxito que tuvo la película Robocop en estas fechas en los Estados Unidos, pues salió también el juego de Robocop de la mano de Data East. Los famosísimos muchachos de Data East que se encargaban más de hacer lo que eran arcadias, ¿verdad? Sí, claro. Y de hecho, la versión de NES era como una versión como ahí un poco más sencilla de la versión de arcadia. Mucho más simplona Sí, y un poquillo difícil en cierta forma. sí es Por cierto. ser el típico, y por ser un heredero del típico Tragamoneda 6000, por supuesto. Pero a mí me hace mucha gracia este juego, este Robocop, porque el mano, a mí siempre me pareció peculiar que el mano podía disparar. El mano lo que tenía era el puño. Ujú. Y usted llegaba y caminaba y le pegaba, y usted después podía sacar el arma, pero solamente como en ciertas partes. Sí, Entonces era como el clásico beat 'em up de que de personas que sí era ahí, ¿verdad? sí. De hecho, yo recuerdo que mi hermano mayor, había llorado un montón para que le compraran este juego para tenerlo en lo que era el Nintendo de nosotros, de la casa. Sin embargo, mi mamá dijo, no, es que es muy caro y no sé qué, además, ¿para qué quiere usted un juego de esa película que es una cochinada toda violenta, etcétera, etcétera, etcétera? Y usted, mamá, pues, te estás pecando. Oiga, ¿qué Sí, está sí. diciendo? Esa es la razón. Exactamente, mi hermano siempre quiso tener ese juego de Robocop. Al final no le dieron gusto. Curiosamente, a mí sí me dieron gusto porque a nosotros nos dijeron, bueno, les voy a comprar un juego nuevo para el Nintendo. ¿Qué quiere? ¿Robocop o el Mario 3? Y yo, muchos años después, yo, por supuesto que el Mario 3. Ahí fui yo el que ganó, me dio pelota a mí. Sí. Y hay que, bueno, es que estamos hablando que Robocop es una de las películas más violentas que hay, ¿verdad? Sí, claro. Sí, es un Robocop es clásico. increíblemente violenta. Es increíblemente Increíblemente violenta. brutal. No es increíblemente violenta, es ridículamente violenta. Es que no es violenta, es ultra violenta. Esa es la forma correcta de definirse a ella. Digamos, cuando matan al pobre Morpheus es una cosa terrible. Bueno, cuando lo matan, ¿verdad? ¿No? Y recuérdese cuando balean al maestro de Corporación Ajax, Ah, ¿verdad? Que exactamente, ese como de- De Omnicorp, man. De Omnicorp. sí, de Omnicorp, sí. Pero bueno, entonces teníamos un juego más peculiar de NES, ¿verdad? Sí, bastante curioso. De FCI, que fue otro desarrolladora para NES, sacó un juego que básicamente era una copia vulgar y inmoral de Zelda, el famosísimo Hyrule Heights. Hyrule Heights es un juego que en realidad se juega como Zelda, se ve como Zelda, solo que no es Zelda. Sí, básicamente es Zelda, pero con otro nombre. La versión de sabe más de Zelda. La versión sabe más de Zelda. La versión además de Zelda, Hyrule Heights fue igual conocido por... se estaban poniendo mucho más, digamos, lo que eran los RPG después de todo el éxito que tuvo Zelda, ¿verdad? Ujú. Todo el mundo quería como su propio Zelda y Hyrule Heights fue Ahí uno lo de tenemos esos. en pantalla. en Vean su que momento. incluso el nombre hasta si usted lo lee así de larguito y de pasada hasta, o sea, Hyrule no, Hyrule. O sea, Hyrule Light. No, es Hyrule tampoco. sí. Sí, yo recuerdo haber visto un gameplay, creo que fue precisamente el Angry Video Game Nerd que habló un poco sobre este juego también. Y de ahí que se me viniese a la mente. Pero también sabía el hecho de que era bastante infame por el hecho de que mucha gente lo comparó muchos años con Zelda.
Sí. Para los que no son de Costa Rica, además es la versión Great Value de Costa Rica, ¿verdad? La versión Great Value. La versión igual y más barato, pero igual, entre comillas, ¿verdad? Sí. Bueno, y Great Value ya está en Costa Rica también. Sí, también, sí. Entonces está. Si usted es finito, come Great Value. Si usted es así, más o menos sabe más. Ya si usted está desesperado, Zully, man. Cualquier cosa Zully, ¿verdad? Excepto los cereales. Pero bueno, como pueden ver, en efecto, pues él funciona igual muy parecido a Zelda. Igual, estás en una pantalla que cuando llegas a los filos ella se mueve para mostrar el próximo mapa. Y bueno, aquí tienen una de peculiares. Este no es el último highlight. Creo que eventualmente saldrían más highlights tanto para NES como para Super Nintendo. Para compu también hay varios. Sí. ¿Qué más hubo por acá? Tenemos que HAL América sacó un juego de puzzle muy conocido por su nombre, que a mí me parecía mucha gracia, que era Las Aventuras de Lolo. Las Aventuras de Lolo. Es la guitarra de Lolo. La guitarra de Lolo. Sí, Ay, sí. qué bueno. Bueno, y hay que tener en cuenta que hasta cierto punto, al ser un producto de HAL, del laboratorio HAL, ¿verdad? Se podría decir que es hasta un antepasado incluso del mismo Kirby, ¿verdad? Por el hecho de que por aquí ya llevan las bases de lo que iba a ser posiblemente Kirby. Exactamente, sí. Para los que no saben, Las Aventuras de Lolo es un juego es un juego de puzzle. Ajá. Donde tienes que mover tu personaje, creo que ciertos movimientos para escapar de un área. Tienes que tapar como unos huecos con unas piedras, creo Sí, yo. sí. Yo es que Lolo realmente no... Lo conozco por referencia, por eso sé que es un juego bastante famoso, pero nunca tuve la oportunidad de jugarlo. Hoy en la tarde lo estuve probando. Calle, ahorita vamos a ver a Calle manquear un rato con Lolo. Ay, se me escucha gracia, el nombre. Teníamos un compañero en la escuela que le decía. Ya decíamos Lolo. Digamos Lolo. Bueno, a mí hasta cierto punto me recuerda un poco también a Bomberman, ¿verdad? Pero ahí no. Tal vez por la forma en la que se veía. Sí, por la forma en que se ve. Calle, creo que taparla... bueno. Sí, si uno lo movía. Sí, pero tapar la entrada no es como la cosa más... La salida, perdón. Bueno, ahí está, ya pasó el primer puzzle en realidad. A mí siempre me hizo mucha gracia. Yo en realidad Lolo nunca lo jugué, pero veía los tips en la Club Nintendo y siempre me hacía mucha gracia. Yo, las aventuras de Lolo. Las aventuras de Lolo. Pero bueno, hay un juego más para NES. Tenemos también que Hudson lanzó uno de sus juegos más importantes, que sería un flagship y es básicamente su mascota oficial durante muchos años. Y estamos hablando de Bomberman. De Bomberman, sí, en efecto. Pero comieron los goleadores, Calle. Sí, si bien que mal, originalmente Bomberman había visto su debut en Arcadias, tengo entendido. Fue creo que hasta que llegó en efecto al Nintendo Entertainment System que se popularizó y se dio a conocer un poquito más, porque yo creo que para aquel entonces nadie, más allá de que vieron un juego muy raro en una Arcadia, nadie sabía nada respecto a Bomberman. Y en realidad, digamos, una de las cosas más importantes de Bomberman y que lo lanzaría hasta cierto punto al éxito fue el juego multiplayer. El multijugador en realidad era muy vacilón darle un control a otra persona y ver quién podía volar primero, quién podía volar primero a otra persona, ¿verdad? Sí, no sé si los comentarios se congelaron, creo que No. Un poquito. En realidad, digamos, con estas cosas es relativamente poco. La gente pone mucha atención. Sí, definitivamente Bomberman es una de mis franquicias favoritas para lo que es juego de fiestas. Yo hoy por hoy tengo el Bomberman, tengo una versión para Play 3 que tiene soporte para 8 personas y es un caos total. Y recuerdo pasar horas, madrugadas completas jugando Bomberman 2 para Super Nintendo con el amigo Marlon, curiosamente. Con mucha gente. Es vacilón en realidad. A mí, yo recuerdo que yo tenía Bomberman en un cartucho pirata. No le llega a la explosión. No le llega. Pero ahí sí. Tal vez ahí no. Uy, por poquito, ¿verdad? Todavía no. Pero sí, yo me recuerdo que yo tenía Bomberman en un cartucho pirata que estaba hablando de tener una versión a donde sus propias bombas no lo estallaban. Entonces había un glitch que usted llegaba y usted ponía una bomba y se quedaba encima de la bomba y usted se quedaba presionando el botón B. Entonces apenas la bomba estallaba, usted ponía otra y el mae básicamente transformaba en una explosión andante. El mae literalmente transformaba en un hombre bomba porque el mae solamente caminaba y iba estallando todo alrededor. Exploding, man. Sí, Bomberman definitivamente, yo creo que hoy por hoy ha sido hasta ahí llegó Calle. Ha sido una de las... ¡Globos asesinos! Sí, una de las mejores cosas que creó Hudson, ¿verdad? En su momento. Hecho, y es uno de los juegos súper populares, ¿verdad?
La última versión de Bomberman que existe, Bomberman R, Que es la para que está- Switch, es posiblemente una de las mejores. Sí, Por sí. hecho, su modo historia, el hecho que puedes jugar 8 personas en También un 8 solo personas. juego. Y bueno, Pues, Bomberman es un clásico. Bomberman es un clásico, en realidad. Todo mundo, yo creo que ese es uno de los juegos que todo el mundo conoce, todo el mundo disfrutó en realidad y que está ahí para jalarse tortas con los amigos, ¿verdad? Qué malo, Calle, qué malo. En el ataque a los Dice no te- Josué González, ese Bomberman lo jugué en Polystation. Qué juegazo, por Dios. Sí, claro, es un juegazo. nótense cómo el diseño de cartucho difiere completamente de lo que esperaríamos de Bomberman. Sí, obvio, eso siempre No, sí, fue eso una norma, siempre fue, ¿verdad? pero eso es muy me llama raro. Parece más Samus, ¿ah? Se parece a eso Eso iba a decir, justamente se parece más a parece a Samus, sí. Porque incluso hasta tiene un yo creo que es sí, un Kaji, yo creo no, que es un no te recomendaba hacer eso, porque Sí, si yo sé. estallaba la bomba a la par de la puerta, Salían más salían bichos. más bichos. Oye, yo no me recordaba eso. Oiga, y si usted lo ve bien, tiene el cañón de Samus en la ilustración. Eso es como Samus. Y yo ¿verdad? creo que agarraron un dibujo de Samus y Y simplemente se lo lo recolorearon. sí, ¿verdad? sí. No sería nada raro. Porque Porque ¿no? de hecho, el cañón es igual. Precisamente, Dios. salió antes. Calle, que fail, dice Silvia. Bomberman salió antes. Sí, pero el arte de la calle no sabría decir. Y esa es la contraseña que había que apuntar. Usted sabe tener un cuaderno lleno de un montón de símbolos raros, mamá. Hijo de putica. Y ojalá lo dibujara mal uno. Ojalá, sí. Pero bueno, Otro juego más que salió fue Fester's El Quest para Fester's Sunsoft, un juego que eventualmente se volvería muy famoso porque muchos youtubers se quejarían de Principalmente, Terrible. nuevamente, el Angry Video Game el Nerd. famosísimo Angry Video Por Game Nerd. supuesto. Haría un juego basado en Fester's Quest, un personaje muy conocido como Es el tío El Lucas, tío de Lucas Locos en Adams. Latinoamérica. de Los Locos. Sí. O muy conocido por ser un juego bastante complicado y un poco mal hecho, ¿verdad? Sí, sí. Era sí. vacilón porque yo me recuerdo que en realidad la calidad de los juegos en NES variaba mucho, ¿verdad? Habían cosas muy chivas y habían varios que uno decía, pero esto no tiene sentido. Habrían cosas que uno sería, ¿por qué las vas a meter en el NES Mini si son tan horribles? Sí. Bueno, digo yo eso tomando en cuenta que se puede hackear y uno puede meter casi que toda la galería. Mira, yo no metería por tenerlos, porque al final acaba de ¿cuánto te puede pesar toda la librería de juegos de NES? 500 megas. Cuando mucho, Más ¿verdad? o menos. Más o por ahí. menos. Todos, ¿verdad? Todos. Todos, estamos hablando de la librería completa. Para tenerlo, para qué esto es, yo creo que nos pega quitarlo que ponerlo, ¿verdad? Exactamente. A mí me parece que sí, por lo menos para ti, porque es esta vara. Yo me recuerdo mucho juegos de NES que no decía, este juego, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué tengo que hacer? Sí, creo que la historia era que él tenía que buscar algo que se le había perdido a Homero y le dijeron, bueno, Lucas, vaya y busque lo que se le perdió a Homero. Oiga, la portada está maravillosa. La portada, la Claro. portada no me diga nada, pero la portada es básicamente Curly de los... No, esa vara parece Es una Curly de los tres chiflados, parece una man. película de terror, esa vara, man. Para mí es Curly, los locos yo Adams. esperaría No, yo esperaría ver Curly esa de los tres portada. chiflados, mae. Perdón, de los tres chiflados. Yo esperaría ver esa portada a la par del de Viernes 13 y esa vara en el video, ya. Parece Pinhead antes de que le pusieran los picos, clavos en Los clavos en la jupa. Sí. Dice José González, los cuadernos son calvas eran como una biblia para los gamers. Sí, claro, por supuesto. Y uno se los intercambiaba y había que cuidarlos porque le decía, yo se lo presto, pero cuídemelo mucho. Cuídelo porque mucho. Si se me pierde el password. Sí. Yo tenía un cuaderno también de claves, Sí, realmente. en realidad, es algo muy necesario. Es algo muy necesario. Con todas las fatales de Mortal Kombat. Ahí está. Que uno iba a la casa de la revista, ojeaba la Club Nintendo. En ese rato se memorizaba cómo va a ser la hijopeta Fatality y luego llegaba uno a casa a apuntarlo. Porque era un limpio que no podía después no le comprar. salía. Sí, Pero no era ahí un limpio que tenemos no podía comprar la revista. otro juego más, otro de los infames juegos de NES, Fester's Quest. Tecmo sacó juegos que se volvieron relativamente populares. Estamos hablando de Tecmo Bowl, que eventualmente se formaría en Tecmo Super Bowl, Ujú, que era un juego de fútbol americano. ujú. Muy en realidad que se volvería igual como uno de los grandes juegos multijugador del NES. Sí. A la gente le gustaba muchísimo. Y otro que Y por supuesto, uno de los más famosos y infames a la vez, que dejó muchas historias que contar a muchos de nosotros. en El ese famoso momento. ninja. y muchos controles rotos, diría yo. Sí, Ah, no, qué bien. juego más cabrón. Ese juego era tan cabrón que hasta los mismos programadores lloraban al tratar de jugarlo. Los mismos programadores admitieron que cómo se les ocurrió hacer algo tan grosero en la vida. Exactamente.
Sí, el famoso Ninja Gaiden, ¿verdad? Que es hoy por hoy, yo creo que es un clásico, es un juego que está muy arraigado en la historia de los videojuegos como tal. Y principalmente por eso, por su infame dificultad, ¿verdad? Pero es que Ninja Gaiden, él sufría todos los problemas de dificultad que tenía el NES, todas esas cosas de dificultad falsa o ficticia que hacían los juegos de NES para hacer más difíciles. Esa dificultad Cosas artificial. como enemigos que reaparecían, cosas como La hitbox siendo terrible. igual que cuando te pegaban te El empujaban throwback. para atrás, El exactamente. Throwback. Entonces esto, en las escenas en las que había mucho plataforma y muy preciso, y resulta que había un montón de bichos spameándote, o sea, la pura party botando, era muy común que cualquier bicho que te golpeara fue un one hit kill, ¿verdad? Por Sí. supuesto, especialmente los malditos halcones. de Los la famosos montaña. halcones que todo el mundo odia. Todo el mundo odia. Principalmente el nivel 6 tiene la escena más odiada, yo creo que la historia de los videojuegos, porque es un brinco donde te spamean un mae que dispara los halcones y encima de eso tenés que brincar e intentar capear al halcón y evitar que el mae te pegue un balazo y usted sabe que uno de los dos le va a pegar y es una muerte segura porque el knockback te va a tirar al hueco. tirar al hueco. Sí. Es cierto, es cierto. Algo que hizo Ninja Gaiden que me pareció muy interesante en su momento, que yo creo que ningún juego lo había hecho antes, era que ellos agregaron cutscenes. Agregaron cutscenes con imágenes, básicamente imágenes quietas del Estáticas. juego, estáticas en el juego, Y contexto. que es contexto que solamente mueve la imagen, ¿verdad? Ellos como que lograban hacer algo parecido a lo que se hacía con lo que era cierto cine de... Sí, para darle esa sensación China, cinemática. esa sensación cinemática, Como entonces se sensación ponía líneas el de- valor, entonces digamos, movían una imagen y la movían para acá, y la movían para acá, entonces Sí. contaban una Me historia. imagino que querrías decir cine de Hong Kong. El cine de Hong Kong. Cine de Hong Kong. exactamente. Sí, la típica película de ninjas, por supuesto, que fueron uno de los temas hasta cansancio del cine de acción de esa época. Bueno, yo les voy a decir una cosa, les voy a contar una cosa. Hasta que yo me di cuenta que los ninjas eran japoneses hasta que tenía como 12 años. Porque algo muy común en todas las películas de acción de los 80 y en todas las fábulas y en todos los juegos era que hubieran ninjas chinos, ¿verdad? Ninjas, Sí, sí. por supuesto, los famosos ninjas chinos de Mortal Kombat. Bueno, y hay que sí, tener en cuenta que uno en su inocencia de niño, ¿verdad? Uno todo lo que viera con esas letras raras, uno decía, ma, eso es chino. Eso es chino, exactamente. Pero Uno no hacía ninguna distinción. Era la famosa época donde uno llamaba al anime de las fábulas chinas. La famosa fábulas chinas. Y uno veía cualquier película, así fuese de arte, ya sea de China, de samuráis, de cualquier cosa ligeramente oriental, uno decía, película china. pero yo te voy a decir una cosa, no era solamente culpa de uno, era muy común que hubieran también ninjas chinos. Sí, sí. En las películas chinas salieran, o que digamos, en las películas, más bien las películas occidentales, donde salían enemigos chinos o enemigos asiáticos, que los ninjas Eran chinos. eran muy comunes, ¿verdad? Sí, sí. Pero era parte de la ignorancia y hasta cierto punto del encanto. Del encanto de los 80, Exactamente, ¿verdad? Sí. Algo que también me hacía gracia de este juego, y es una cosa que lo hace muy único, es el hecho de, digamos, de que los upgrades que tenía cada arma, eso era algo muy poco común, porque el hecho de que vos tomaras un arma y volvieses a tomar esa misma arma, lo que hacía era upgradear la que ya tenías previamente. Entonces yo recuerdo que todo mundo, ¿verdad? Una vez que tenía el upgrade de la rueda, La rueda de fuego, sí. la rueda de fuego, y uno, mae, spamea esa vara como si no es mañana porque no hay bicho que sobreviva a Ese eso. era uno de los mejores, de hecho. Se les pegaron salvados por Tito más aún. Bueno, vamos a terminar con los juegos Third Party destacados para Nintendo. Ultra Games, una subsidiaria de Konami. Ujú. Básicamente una compañía sombrilla ficticia que se creó Konami con tal Para de poder publicar más. con tal de vender más juegos en el NES. Sacó Qbert, otro juego famosísimo conocido en las arcadias. Ajá. Y el juego el infame juego del que hablamos hace unas cuantas semanas. De las tortugas de ninja, las tortugas que de hecho ahí ninja está para en NES. físico, me decía, no lo puede alcanzar, Con ¿verdad? mucho gusto. Ahí está. Aquí tiene y muestra a la cámara. Sí. Yo creo que tras el especial que hemos tenido sobre las tortugas ninja, yo creo que ya es mucho lo que Ya se lo ha mucho. dicho. Si quieren saber cómo lo mucho construimos con este juego. Bueno, podemos ver acá y pifiar un poco en Sí, el sí. tortugas, pero igual. Ya. Mira, Carlos. Eso fue rápido. Eso fue no solo rápido, fue patético. El hecho de que usted, así de la nada, ya perdió una tortuga. Oye, ya perdió la tortuga para todo el juego, ¿verdad? Y ya perdió a la peor, y peor, perdió a Donatello. ¿Perdió a primero. Donatello? Ah, No, sí, ya reseté. Game over. reseté realmente. Eso era básicamente Game Over. El Dark Souls de las tortugas ninja. El Dark Souls, exactamente, las tortugas.
Ah, pero sí, bueno, este fue otro famoso juego que se ganó su... Óigame, ¿y cuándo las tortugas pelearon contra avispas y aliens? Mae? Bueno, Aliens, pero aliens tipo... Bueno, ahí está... Ahí está Rocksteady. Vivo. Vivo. Ese es Rocksteady Vivo. está Rocksteady arriba. está arriba con April. Oiga, pero lo trabó horrible usted ahí, ¿vio? Haciendo el super glitch, calle, ¿vio? Exactamente. Se vengó después de que lo mataron a Donatello. Después de que lo mataron el carro, mae. Sí, definitivamente este es un juego. Ahí está el hombre de fuego, por supuesto, como olvidar el capítulo del hombre de fuego. Pero sí, definitivamente sí. Ah, no, sí tiene a Donatello todavía. Entonces, ¿a quién fue el que le mataron? A Leo, tal vez, probablemente. Creo que era el primero Creo que fue a Leo. Sí. Bueno, y podemos ver a Calle ahí chipeando a los enemigos con el personaje más montado de todo el juego. Pero sí, bueno, un juego que si bien que mal tuvo... Es infamemente difícil, pero si ustedes son fanáticos de las Tortugas Ninja, muy probablemente lo tuvieron y el de Arcade Game, el ¿verdad? Arcade Game, que era mucho mejor, ¿verdad? Sí, que era muchísimo mejor, porque era como básicamente lo primero que... Porque recordemos que el juego salió justamente en el año en que se estrenó la serie animada, ¿verdad? Que fue en el 89. Ajá, bueno. Entonces definitivamente estaba bastante fresco y era básicamente la compra. Esto era lo que había. Esto era lo que había y era la compra obligada para sus papás en Navidad. Sí, es cierto. Sí. Pero bueno, ahí tenemos Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿qué vas a decir? El oso acaba de llegar al chat. Y llegó justo cuando estaba jugando a las Tortugas Ninja. Ninja. Bueno, Calle está jugando a las Tortugas Ninja. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de los nuevos publishers que hubieron para NES. Tenemos American Sammy, que sacó juegos como Amagon y Thundercade. ASCII, que eventualmente se transformaría en... Ah, bueno, ahí está la famosa... ¡Ay, la infame! Acá llega a desarmar las bombas. Se queda sin oxígeno. Lo tostan los rayos eléctricos. Mientras que ella está haciendo eso, voy a hacer una pequeño resumen de los nuevos publishers. Tenemos juegos como ASCII con Castle Quest, Culture Rain con Kung Fu Heroes, Flying Dragon y The Magic of Sherazade. Height Expression con los juegos de la Plaza Sésamo, comenzaron a ver juegos lo que se conoce como EduGames, juegos educativos. Los juegos educativos. No, y eso que no contamos los bíblicos medio legales. Ah, los pseudo legales. Pero yo creo que para eso ya vamos a llegar como al NES. Cuando llegamos al Super NES vamos a tener que... Vamos a ver. Es que salieron muchos de esos bíblicos para... Madre Dios, se le ocurre meterse cosa ahí. más violenta, por Dios. Sí. Dos juegos son malos para los chiquitos. No, pero ilegales, juegos bíblicos ilegales hubieron un montón. Más bien, lo raro eran los legales. No, pero es cierto, digamos, para el NES hubieron ciertos juegos. Creo que fue una compilación de juegos de lo que está diciendo Mesías, que traía como Noah's Ark y no eran compilaciones, pero sí juegos por separados. Varias versiones y por supuesto varias que recrean escenas del Antiguo Testamento y cosas así. Oye, le cuento con el Antiguo Testamento, 8 bits debe ser toda una maravilla. Bueno, como le digo, ese juego del Arca de Noé, yo no me imagino a Noé solamente así, caminando de un lado al otro, recogiendo no es el hombre, man. Yo solo tengo que decirte estas portadas, qué putas Amazon. Bueno, el NES era conocido por sus portadas extrañas. Sí. Definitivamente. Bueno, juegos, Mattel con un juego que se llama Bad Street Brawler, que creo que era un juego que era un Backstreet Brawler. Bad Street Brawler, Me imaginé a los Backstreet Boys volando. No, todavía no existían para ese tiempo. Exactamente. Milton Bradley Company sacó un juego que se volviera muy famoso en arcade, que también se volviera muy famoso en NES, que es el famosísimo Marble Madness, que era este juego en el que tenías que básicamente robar una canica cuesta abajo, pero lo peculiar de ese juego era el ángulo en el que se veía que era como 3/4. Sí. Y en realidad era un juego muy, muy difícil, era muy complicado. Yo siempre lo vi, pero yo lo vi muchas veces, pero no lo entendía. Realmente yo de carajillo no lo entendía. Tenemos también World Games, California Games, que por este juego también se volvió famoso, muy famoso en NES. Por supuesto. Y un juego que se llama Jordan vs. Bird de básquetbol. Curioso. Ahí eran las leyendas del baloncesto de Larry Bird y Michael Jordan. Sí. Tenemos otros juegos como Super Dodgeball, Casino Kids, The Adventure of Tom Sawyer, para King's Knight también exactamente. Y Godzilla. Y el que es el puño de la estrella del norte, pareciera. Sí. Ese juego originalmente es un juego peculiar, que ese juego se llama Taxan, que en efecto era un juego del puño de la estrella del norte. Sin embargo, en América no se llamaba el puño de la estrella del norte. Por supuesto que no. Por cuestiones de copyright no lograron conseguirlos y lo que hicieron fue de como maquillar y cambiar algunas cosas para que fuera y no fuera a la vez.
Entonces igual era un juego, era un beat'em up donde solamente ibas caminando de lado a lado y venía la gente y le pegabas y estallaban de pedazos, ¿verdad? Juegos bíblicos ilegales. Bible Black. Bible no sé Black si era sí, un juego. sí, Bible Black es un juego y es de culto, papá. Sí, claro. Más aún Y el hentai también, madre. Sí, bueno, no hacía falta mencionar el hecho de que era hentai. Yo creo que Más- todo el más- mundo estaba hablando conoce. de la adaptación animada. Más de esa parte, así. Está el Soldier, man. Bueno, ahí tenemos otros juegos como Star Soldier, Star de la misma Soldier. compañía Texan. Esta compañía no solamente sacó el juego del Puño de la Estrella del Norte, y Star Soldier, sino que también sacó otro juego que era muy famoso entre los cartuchos y Ay, en calle, los, ¿cómo los te- cartuchos de 999 y los juegos incorporados que era famosísimo Mappy. Mappy. No, pero ese no fue el No, Mappy. ese no es- Ah, no, Mappy. No, Sí es Mappy, pero no es ese Mappy. No es ese Mappy. Ese es El un Mappy Mappy. que todos conocemos de los incorporados no salió en América. ¿No salió en América? no sabía. Bueno, hay que recordar que el NES estaba plagado, sobre todo en nuestro querido país, nuestra querida área tercermundista, de estos famosos cartuchos que traían un montón de juegos que muchas Y veces los eran... Famiclones. Y los Famiclones. Y muchas veces estos juegos ni siquiera, como está diciendo Kai, ni siquiera habían salido en América. Entonces estamos hablando que muchas personas en los Estados Unidos que tenían las versiones oficiales, originales de los juegos, nosotros jugamos muchas cosas que ellos no jugaron. Ujú. Y esto pasaría inclusive hasta muchos años después, hasta en cosas como en el PlayStation. Porque en el Ujú. PlayStation, al tener acceso al internet y a muchos ROMs extraños, ¿verdad? Y a quemar discos, uno jugó muchísimos juegos que ni siquiera habían salido en América, ¿verdad? De hecho, solo a través de un ROM ilegal es que vos puedes jugar Trill Kill. Exactamente, el famosísimo Trick Kill. Bueno, yo es lo que jugué. el Trick Kill, todos nosotros siempre lo jugamos, pero es que ese juego simplemente nunca lo lanzaron por lo Pero ultra violento que era, entre comillas. Y era horrible, pero Era yo sí lo horrible jugué porque yo lo jugué Era ilegal. horrible porque era incompleto, mae. Nunca. En realidad el juego sí estaba completo, pero cuando lo iban a sacar, ellos decían que el juego era demasiado violento y que por eso Sí. era que no lo iban a sacar. Pero sí, en efecto, Y digamos, sexuoso. a mí pues sí, era un poco extraño. Sí. Dios mío. Sí. Pero a mí me parece Bueno, muy peculiar, ¿verdad? como esa cabeza que está enfrentando a Calle. Me parece muy peculiar en realidad que nosotros llegamos a jugar muchas cosas que en realidad no habíamos de haber jugado nunca. Ujú. Y muchas cosas que, digamos, vos tal vez le preguntas a una persona que vive en los Estados Unidos en los 80s y 90s que si conoce tal juego y demás, ¿qué? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Exactamente. Pero bueno, ahí muy interesante en realidad. ¿Qué más tenemos en la Tenemos palestra? un par de cosillas más que lo que sería para el Master System. Que son los juegos destacados de Master System. Tenemos que para el Master System salieron 31 juegos para América. Y Europa y uno japonés que vaciló. En el Master System todavía no había comenzado a sacar tantos juegos. Todavía estaba... Todavía está comenzando. Sí. Sin embargo, tuvo todas cosas bastante peculiares como, una vez más, California Games, que también lo había sacado Los famosos California Games, que eran Milton Bradley. sí, que era una serie de minijuegos, ¿no? Correcto. Que recreaban esos, bueno, los que serían el abuelo de lo que son los juegos extremos. Extremos. Sí. Ahí tenemos entre Pues los con actitud, lanzamientos, hombre. ¿verdad? Alex Kidd. Eso ya es de los 90. No, eso era... No, estoy hablando de la vara de Attitude. Ah, ok, Radical Dude. Ah, yo no sé, man. Vamos a Sonic. Sonic es como... Sí, Sonic es del 91 de hecho. sí. Bueno, tenemos entre los juegos más destacados de Master System aquel entonces Alex Kidd, ¿verdad? Que es un clásico para lo que es los fans de Sega. Alex Kidd, antes de la llegada de Sonic, básicamente él era hasta Era cierto la punto mascota. la Alex es proto-mascota. un poco del Genesis. Estamos Sí. hablando un poco del Master System. Sí, el Master System. eso Sí, es Pero nacional. Alex es del Genesis. No, pero ahí está. Alex Kidd es de Master System. Master System, perdón. Está bien. Sí. Bueno, Alex Kidd tuvieron como 6 juegos. yo sí, es que hubieron muchos juegos. Sí, también, sí. tienes toda la razón. Una entrega más de Alex Kidd, ¿verdad? Que era como Exactamente. la proto-mascota de Pero Sega. Sí. antes de pasar con el Genesis, vamos a hablar los que salieron para Master System. Ah, bueno, ok. Muchos que, bueno, como está diciendo, California Games, Walter Payton Football, y otro juego que también sería como una pseudo mascota de Sega, que lo intentó hacer, que es Wonder Boy. Wonder Boy. Sí, Wonder sí, Boy. sí. cierto. Wonder Boy 3 de Dragon's Trap fue otro juego que salió para este año para el Master System. Y uno de los que se convertirían como clásico de culto, Altered Beast. Altered Beast, sí. Otro juego en Altered realidad Beast, muy que debo decir que era vacilón y curioso y algo particular para la época. Sí, Y sí, bizarro, sí. de hecho. En realidad era un poco extraño, digamos, porque toda esta mecánica de que vos primero te transformaban como una criatura, después te transformabas como una super criatura que era más fuerte, ¿verdad? Bueno, uno empezaba chingo, literalmente. Uno empezaba Sí, chingo. Empezaba un chingo. mae ahí que llegaba ahí en bolas a poner respeto y de repente transformado en hombre lobo. Después en hombre lobo. Y, Super hombre lobo. en hombre lobo. en hombre lobo, Super lobo. duper lobo. Y así, y creo que el otro, no sé si era un minotauro, el segundo Creo jugador. que era como un minotauro, pero igual yo creo que
incluso se reformaban diferentes texturas dependiendo de la pantalla. Dependiendo del escenario, Dependiendo del escenario, bueno, sí, en realidad era un poco peculiar. Otro juego que salió muy importante en estos años este año para el Master System fue Golden Axe. Golden Axe. Otro de los famosísimos juegos de los juegos más famosos de Sega, que pues te permitía jugar con 3 personas diferentes, un bárbaro, una bárbara, A la Bárbara. y Eran Conan, Sonia y un enano. Y un enano genérico. Con Red Sonja y un enano que se encontraron de camino. Sí, el enano es infame y es un personaje clásico de Sega. De hecho, si Sega tuviese en este momento algo similar a Smash, tendría que estar ese enano. Ese enano. No, Se por llama supuesto. Thunder algo, se llama el enano. Y también estaba ¿cómo era? Montezuma Revenge. Ese sí no tengo la más mínima Es que idea. me suena, pero no. Creo que lo he visto, pero no recuerdo. Ahí está, ese es Altered Beast. Yes. Sí, correcto. Ah, no, No, perdón, ese ese es Golden Ese Axe. es Golden Axe, Golden Axe. Golden Axe, sí. Pero sí, entonces. Sí, básicamente es Conan, ¿verdad? No hay mucho que decir. Bueno, eso todavía los super machos. Estamos hablando que eran con los 80, ¿verdad? Estaban. Por supuesto. Puro final de los 80, todavía estaban de moda todas estas películas de los héroes bárbaros super De los machos, ¿verdad? barbáricos. Bueno, de los jugadores barbáricos de Dungeons and Dragons, literalmente. Sí, es que era la época donde todavía Dungeons and Dragons era algo muy, muy fuerte y... No, pero es que vean esa foto, ese macho es de Neger en Conan. Pero con, Sí, claro. con candado. Un candado, sí. Eso pero igual. es un Pero candado. esto es Golden Axe 1, ¿verdad? Sí, igual, ¿no? ¿no? Sí. Curiosamente, hubieron 2 Golden Axe, ese mismo año. Esta versión que es la de Master System y después veremos la de... la La de de Sega Sega Genesis. Genesis. Sí, yo tengo más fresca la de Sega Genesis, realmente. Sí, porque era de figura más sólida. Sí. Figura mejor. Pero bueno, hablando de Sega Genesis, salió en América en 1989. La primera consola de 16 bits le ganó al Super Nintendo por un año. Sí, y estamos hablando de que ya con esto... No, 2 años, 91, son los Super NES. Sí, el NES salió en el 91. En el sí. 91. De hecho, la historia del Sega Genesis es muy curiosa porque Sega, viendo el éxito que había tenido Nintendo, ¿verdad? Con su nueva consola, el Nintendo Entertainment System, ellos realmente dijeron, puchica, Nintendo se nos está yendo arriba y está pateando literalmente al Master System. Necesitamos inmediatamente algo para contrarrestar. Y en ese sentido... es un episodio de la historia de los videojuegos muy curiosa porque es lo que vendría a cimentar la famosa rivalidad que años después se iba a desarrollar más y más. La famosa guerra de las consolas de los 90. La ¿verdad? famosa guerra de las consolas de los 90, la primera piedra definitivamente la lanzó Sega, ¿verdad? Cuando ellos declararon oficialmente que ellos iban a hacer la primera consola de 16 bits. De hecho, recuerdo los anuncios que decía Sega Genesis. Sega 2, what Nintendo doesn't. Sí. No, pues Nintendo. What Nintendo don't. Nintendo, ¿verdad? Sega hace lo que Nintendo no puede, con ese juego de palabras en inglés. Y es curioso porque a partir de este momento Sega es cuando toma una relevancia increíble y ellos fueron los que primero se atrevieron con una consola de 16 A mí eso bits. me hace mucha gracia porque que Sega, ellos intentaron separarse un poco de Nintendo al transformarse en una consola un poco hijo de putica, $300 $500 en aquel entonces, mae. 290. 290, mae. Y el Master System de 155. Sí, mae. No jodas. Con razón con razón nos hicieron videos de Sega más de Genesis aquí, claro, si era carísimo. Era carísimo conseguirlo, claro. mae. O sea, Más encontrar bien, aquí era- a alguien que tuviera un Sega para un video, mae, era Yo aplaudible. solamente lo vi una vez. No, yo aquí en Heredia sí vi, de hecho, aquí en Heredia, para los que son aquí heredianos, si alguno nos está viendo, la famosa Robocop, un lugar de en videojuegos Plaza aquí Cibeles. en Costa Rica muy famoso, bueno, aquí en Heredia Sí. muy famoso. Rodrigo su hijo lo conoce. Rodrigo lo conoce, Barry Marlon también. Ellos, yo no sé qué hacía ese Rocco debe haber sido narco o algo por el estilo, porque Lavado de dinero. el Rocco tenía 6 Nintendos y 6 Sega Genesis. Sí, claro. Y yo, wow, ma, este Rocco, ¿de dónde diablos sacó esto, verdad? Y de hecho, ahí fue donde yo empecé a conocer el Sega. El Sega en realidad. Sí, es cierto. Yo les puedo decir una cosa que a mí me hizo mucha gracia, que toda la campaña de marketing de Sega siempre era como nosotros somos más, tenemos más actitud, somos más extremos, somos los juegos para los adultos. Sí, sí. Usted va a jugar con... Y el Blast Process, ¿verdad? Y el Blast Process, sí, ¿verdad? Que al final no era nada, era ficticio esa Pura vara. hablada, no.
Sí, claro. Es simplemente que el procesador del Sega Genesis sí era un poco más rápido. Dice Silvia, mis primas de plata tenían el Sega Genesis. ¿Y era buena, Silvia? Tenía actitud. Tenía actitud. Tenía actitud. Actitud. Sí. Como esos adolescentes con energía. De cierta cabeza flotante los llamó un día. Yo creo que ya en este punto, creo que vamos entrando ya a una escena de la historia de los videojuegos un poco más conocida para ustedes, que fue la década de los 90. Yo siento que con las guerra de las consolas, ¿verdad? Ya a partir del próximo mes se va a poner un poco más bonito porque es la parte, porque todos aquí jugamos americano, pero es una parte como muy de comienzo de infancia, ¿verdad? Para mí, digamos, a donde yo me compenetré con los videojuegos de la forma más fuerte fue con el Super Nintendo ya. Sí, yo igual. Y de hecho, de hecho. yo seguí muy de cerca todo lo que fue la famosa guerra de las consolas. Exactamente, no, en esos tiempos todo el mundo decía, Nintendo era para todo el mundo y Sega era para gente plató. Ahora más bien uno los ve unos malditos elitistas asquerosos y se sabe que parte del cariño que yo le agarré hasta cierto punto a todo el asunto de la guerra de las consolas entre Sega y Nintendo, el que echó carbón en aquel entonces, yo no sé si vos acordás, pero aquí en Costa Rica llegaba una revista que se llamaba Videotips. Ajá. Una revista mexicana muy buena, Videotips, ya no, obviamente ya no existe. Porque tenían toda una sección de Nintendo versus Sega. Y eso es una de las cosas que a mí me encantaba de esa revista. Eran como casi 5 páginas, y para una revista dedicar 5 páginas solo a eso era mucho. De hablar las cosas que tenía el Sega y las cosas que tenía el Super Nintendo en aquel entonces, ¿verdad? Y en base a eso es que yo siempre veía, pero es que el Sega hace tal cosa, pero es que el Nintendo hace tal otra. Y todo decía, los juegos el sonido es mejor en Sega porque tiene mejor sonido, y pues nadie sabía por qué, solamente lo que decían era repetir lo que decían las revista, exactamente. Pero bueno, juegos de lanzamientos para el famosísimo Sega Genesis fueron Space Harrier 2, este famoso juego donde tenés a un personaje que va hacia el fondo y le dispara muchas cosas que vienen hacia él. Era muy peculiar porque en ese tiempo esas perspectivas no eran muy utilizadas. Un juego de béisbol, las Battle, Thunder Force 2, un juego muy conocido de una Thunder Force. de la serie Thunder Force. Thunder Force, que son juegos de sí, claro, son Space Shooters, o ¿cómo se llama? Shooters. Smops. Sí. Ahí está el Altered Beast. La versión de Genesis, que es obviamente la versión superior a la del Master System. Y la más conocida, ¿verdad? Exactamente. Y el otra versión de Alex Kidd. Exactamente, Alex Kidd en Enchanted Castle. Entonces, tenemos que en realidad Sega el Genesis salió con juegos muy fuertes, en realidad, sobre todo con cosas como Space Harrier, que era una de las mejores adaptaciones de la versión de arcade. Y Altered Beast, que igual se volvió un juego oculto, y Alex Kidd, que igual que intentaba ser como la mascota de Sega. Intentaba ser el Mario de Sega. Hasta que llegó Sonic, pero eso será un par de años después. Exactamente. De hecho, es un error común para algunos que pensar que Sonic salió con la Genesis, cuando en realidad sí, curiosamente llegó después. Sí, es curioso porque, digamos, fue para el segundo tiraje de la Genesis que a Sega se le ocurrió la brillante idea, y si bombeamos nuestro mejor juego con la consola, vamos a hacer que la gente compre muchas consolas. Y fue tan buena la idea que Nintendo la tuvo que copiar. Bombear el Super Nintendo con Super Mario World. Sí, pero bueno, eso quedará para más adelante en la historia. ¿Qué año más triste? Ya hay juegos de helicóptero, dice sí. ¿Ya no hay juegos de helicópteros? ¿Cómo hay juegos de helicópteros? No sé qué quiere decir. Mira, nos dice Víctor, la revista Tambor tiene culpa de que yo quisiera una Genesis sin saber qué carajos era. La revista Tambor. Yo sí la recuerdo. Claro, un par de ediciones. Eso es material de rebobinando, gente. Oiga, pero yo todavía tengo como 2 o 3 números de la revista Tambor. Oiga, y tengo la revista Tambor con la magia tridimensional. Se lo voy a poner así. Lástima que ya eso se perdió. Yo tenía una canasta, literalmente una canasta de ropa de esas grandes, llena solo de revistas Tambor. Y mi favorita era una revista Tambor en particular, donde uno de los dibujantes de la revista recreaba un episodio de Thundercats, pero dibujado con los personajes de la Tambor, ¿no? Era una cosa loquísima. Ahí estamos viendo ahorita Kaji dándole bimba. Ya lo dejaron chingo, Kaji, ¿qué pasa? No, el chingo ya comenzó, ¿no? No, venía vestido. Venía vestido y ahora solo ya está le dieron un bombazo y ya lo dejaron en tanga, madre. Bueno, era muy común. Usted sabe cómo funciona eso. Entre más chingo está, más porosa es. Vea, no es broma, madre. Ya se quedó sin botas y ya. Y ya está más inflado, madre. Sí. Claro.
A ver cuánto más pateando puedo. ganado, por supuesto. Metálico nos dice, ¿qué recuerdos, mae? Sí, es cierto. A mí lo que me gusta mucho de estos programas es exactamente que uno se recuerda un montón de cosas muy vacilonas, ¿verdad? Saludos a Metallic. Saludos a Metálico. Pero bueno, otros de los juegos más, que salieron en el 89 para el Sega Genesis fueron Super Thunderblade, un juego de golf que se llamaba Arnold Palmer Tournament Golf, World Champions in Soccer, Bulls and Ghosts, que otros de los juegos cabrones. Una versión muy cabrona de Ghouls and Goblins. Sí. Otro juego que se volvería otro de los staples de Sega, que es Revenge of Shinobi. Qué bien Revenge of Shinobi. Rambo 3, Super Hang-On. Yo me recuerdo, Super Hang-On es un juego de... ¿De Sega? Super Hang-On era de motocicletas. Es creo. Sí, es de motocicletas, ¿verdad? sí. Sí. Me suena. Pasa es que uno recuerda más porque vos te acordás de la máquina que tenía una moto que había en Galáctica. La más vieja, la que tenía una moto que se caía a pedazos, Galáctica. Ah, Pero de esa. cierto. Pero de esa. Puede ser. Correcto. Sí, Es que yo de Super Hang-On me recuerdo por la versión de Arcadia. Que luego la quitaron de Galáctica y la trajeron a Aladdin Ajá, aquí en Heredia. correcto, man. correcto. Uy, sí. Metallico nos dice, más yo no logro recordar un juego de béisbol donde uno elegía a sus jugadores y algunos pitchers lanzaban como remolino. Ay, mae. Yo Uy, sí sé sí. cuál es ese juego, pero no me viene a la mente. No me viene a la mente, No ha Pablo. sido del 90, tal vez. Tal vez. Estamos hablando que todavía no terminamos los tiempos del NES, ¿verdad? Sí. Puede ser que todavía lo hagamos un poco más adelante. Igual el NES, aún a pesar de que salió el Super, duró por lo menos un par de años más antes claro. de que ya le cortaran el rabo. Bravo, sí, sí. Para terminar, otros de los juegos que salieron para Sega Genesis fueron Golden Axe. Golden Axe. Como La- poder, pues esta Una versión muy superior a la del Master System. Ahí por está el supuesto. famoso enano. Conan, Sonia y el enano. Y el enano. Sí. Bueno, y el enano. El enano. El enano, Ni es que. siquiera tenía nombre. No, sí tenía nombre. Ahorita es algo Thunder, pero ahorita no recuerdo cuál es el nombre del mae. Hablando de Thunder, Ay, ahí está. Calle, La magia. No, hazte las magias, Calle. Algo que a mí siempre me gustó de Golden Axe es que no solamente las magias que tenían los personajes, sino que uno se podía montar en las criaturas que aparecían. que aparecían. Sí. Y al golpear al al duende que a veces aparecía para sacarle la mayor cantidad de ítems posible, que era Ajá, como una especie de exactamente. minijuego. Ajá, correcto. Sí. En realidad muy chida Golden Axe. Yo no me recuerdo si este Golden Axe se puede jugar para dos. Sí, claro. Sí, ese- sí, ese se puede jugar para Sí, dos. se puede jugar para dos. Sí. Es el primero que no se puede, yo creo, pero este sí. No, pero el del otro. de Master El de System. NES. El de Sí, Master el de System. System, sí. Pero bueno, ahí tienen Golden Axe, una versión ya muy superior en realidad a lo que era. Ya se veía, definitivamente uno veía el salto, era tan increíble. Yo me recuerdo la primera vez que yo vi Super Mario World. El salto Ahí está, hablando, ahí está el enano. El salto en realidad Quieto, enano. Madre, pero calle, no, manqueando modiendo. feo, ah. Ay, no, Ahí se madre. se escapó el enano. Se escapó. Se volvería, Ahí está. como Ahí está. común. Bueno, ahí están las famosas criaturas. Ah, ya lo botaron. Que se subía uno en el mulito de pollo mutante. Y por supuesto, tus enemigos también podrían hacer lo mismo. Ah, Así que exactamente. había que correr para agarrar el bicho. Thunderdraft. 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 Yo sabía que era algo, Thunder, el enano. El enano. Porque el bicho tenía un nombre todo épico, pero el bicho era todo hediondo, man. Bueno, ahí sí. Duendecillo, sí, duendecillo, quédese quieto. Sí, cuando usted los embiste, los echa para atrás, entonces te evita que se escape. que se escapen, pero ella ahí ya no. Pero bueno, pero no solamente tuvimos la salida de Sega Genesis este año, sino que también tuvimos la salida de otra consola que lastimosamente no se volvería muy famosa aquí en Occidente, que fue el TurboGrafx 16. TurboGrafx 16, sí. De hecho, eso es curioso porque el TurboGrafx 16 técnicamente para ese momento era una de las consolas más potentes que había. Pero venía todavía de esa época donde uno no distinguía muy bien ese híbrido entre computadora y consola, ¿verdad? Y ya empezó a ser un poquito más tipo consola, pero realmente no, yo muy poco sé sobre el TurboGrafx. Lo que sé es lo que he visto por anuncios y cosas así, y creo que si acaso físicamente vi como dos aquí. Y de hecho eran de un señor inglés que tenía un negocio acá en... Es que en efecto el TurboGrafx tuvo mucho más éxito en lo que fue en Japón, conocido como el PC Engine, en Japón, como el PC en realidad. Engine. No solo, lo interesante del TurboGrafx es que era una consola que era modular. Ella podía adaptarse a muchísimo, ella tenía diferentes componentes que se le podían conectar para hacerla más potente. Estamos hablando de que tenía una tarjeta que le daba más poder gráfico. Tenía también un CD-ROM eventualmente. Creo que fue la primera consola que tuvo CD-ROM, de hecho. Sí.
De hecho, fue la primera consola de 16 bits. Fue la primera consola Fue la de primera Estos consola de babosos 16. duraron casi 3 años en traer la consola desde Japón, que ya había salido, Hasta acá. Ah, hasta sí, acá, cierto. porque querían hacerla que fuera más de gusto del Americano. americana. Entonces duraron como 2 o 3 años haciendo el rebranding de la consola. Sí, Al final ca- les fue terrible, ¿verdad? Sí, en realidad, como está diciendo creo Cali, que esta salió en todavía el estas 87. eran de las que se conectaban a los monitores de las. ¿O no? ¿O estoy No. equivocado yo? No, estoy desconectado. Ok, entonces no. Pero en efecto, digamos, a mí me pareció muy peculiar, digamos, la primera vez que yo vi un TurboGrafx, cosas como, digamos, como que como que no usaba cartuchos, sino que utilizaba unas tarjetas Unas tarjetas, Ujú. sí. que se conectaban o que utilizaban un CD-ROM, que en esos tiempos era algo que uno no había visto nunca antes, Sí, ¿verdad? uno dice, ay, pero ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esta brujería? Sí, yo recuerdo. Aquí en Costa Rica, como le digo, el que yo recuerdo que tenía uno de estos, aquí en Heredia había un lugar que se llamaba el famoso Candy Shop, que el dueño era un señor el Candy Shop. inglés que se llamaba Mark Cobbs, que él tenía uno de estos bichos ahí en el local y yo, ¿qué clase, qué es clase de Nintendo es este, verdad? Y yo, no es Nintendo, es de Sega, no, tampoco, es una consola que me traje de allá que se llama TurboGrafx. Qué clásico eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de Nintendo es este, verdad? Sí. Cuando uno lo ponía a jugar, ¿qué va a estar jugando Nintendo? Exactamente. Voy a jugar Nintendo. Y uno sí, no, era jugar Nintendo, ¿verdad? Sí. ¿Vos te acordás del Candy Shop, me decías? Del Candy Shop, sí, claro. Sí. Ahorita había una tienda de cupcakes y repostería en donde estaba el Candy Shop. Ajá, ese local fue muy famoso aquí en Heredia. Y Sí, ese, venden dulces. No, no, lo Ahora sí conocí. vienen gomitas, ¿sí? no estuve mucho por ahí, pero sí lo vi un par de veces. ahí compré yo todas mis Pepsi Cards. Oh, qué orgullo. Sí. Como estamos diciendo, lastimosamente aquí de este lado del charco no se volvió muy popular el TurboGrafx 16, a pesar de que era la consola más potente en su tiempo Sí, y que, de no, hecho. pues no tuvo tanto soporte de third parties. Sin embargo, tuvo muchos juegos muy sólidos. Ujú. Y, la consola me pareció muy interesante. La primera vez que yo la vi, era mucho más pequeña que el resto de las consolas. En realidad, ella era muy chiquitita. Sí, sí. Por el hecho de decir, pero como decía, las tarjetas que uno decía, pero ¿a dónde se le meten los cartuchos a esto? Y no, es que se juega con estas tarjetitas que eran súper pequeñas. Eran como una tarjeta de crédito. Sí. Bueno, eran Un poquito más grandes. un poquito tal vez. más grandes, sí. Pero eran planitas, muy planitas. Exactamente. Sí, Como sí, yo como les tortillas. digo, yo recuerdo haber visto uno principalmente por el hecho, lo recordé por las tarjetas, porque uno al principio pensaba que era un Atari, pero no, el Atari tenía, aparte el acabado ese de madera que lo De hizo tan madera, famoso, sí, de madera de grano. no, y esas tarjetas que son una de las cosas más raras que yo he visto en lo que se llama videojuegos. De lo que es la galería de juegos del TurboGrafx, realmente no, ninguno se me hace conocido. Yo Eso es- sí, hay uno que sí conozco, pero nunca lo jugué aquí son los famosos R-Type, que es otro shooter. Exactamente. De hecho, los juegos de lanzamiento para el TurboGrafx 16 aquí en Occidente fueron Alien Crush. Si no me equivoco, Alien Crush es Un clon de Counter o algo así. ¿O ese era otro? No sé. No, estoy seguro. No, el que vos decís es Steel Warriors. Ah, sí, Steel Steel Warriors, sí. que sí que es contra, pero con robots. con robots, exactamente. Ah, exactamente. Alien Crush creo que es un juego que es un pinball con agente de Alien. Ni idea. Tengo la No impresión recuerdo, de haberlo no. visto. Ni idea. Otro juego se llama China Warrior, China. Dungeon Explorer. El emulador de esto no lo instalé. Sí, no, olvídenlo, pues no tenemos emulador de TurboGrafx. Sí, lastimosamente. Además de que no tenemos el juego original y esos emuladores malos, si usted no tiene la versión original. Todos los juegos que hemos puesto aquí están atrás de la cámara. Ah, bueno. Tenemos otros juegos como Power Golf, tenemos el famosísimo R-Type, tenemos un juego que era un side-scroller de acción que se llamaba Legendary Axe. Yo sí tuve la oportunidad, de hecho fue el único juego que en algún punto jugué para TurboGrafx 16, era un juego de básicamente algo parecido a lo que habíamos visto con Faxanadu, era como un juego de acción con cosas de RP, donde vos llegabas y ibas con tu personaje de un side-scroller y como ibas pegando, ibas recibiendo updates para un hacha, y juego muy famoso en TurboGrafx. Y Victor bueno, el Iron. R-Type sí lo recuerdo, pero lo recuerdo en los ports de R-Type para Super Nintendo. Sí. Victor Iron y Vigilante, como estamos diciendo, muchos de esos juegos. ¿Qué tipo de Transformers es eso? Ni idea. No sé a qué te refieres. ¿Será que lo de Steel Warriors probablemente? Steel Warriors, tal vez, sí, quién sabe.
Pero bueno, entonces salió el TurboGrafx 16 también. Aquí una consola que lastimosamente estaría Resegalo, hombre. resecada a los videos. Exactamente. Como siempre. Ya para terminar, vamos a hablar un poco de los juegos destacados solo en Japón. Estamos hablando que en Famicom salieron 149 juegos. Que sin port, y en América salieron 96 juegos. Estamos hablando que salieron muchísimos más juegos para Famicom una vez más en Japón que para América. Sin para contar Occidente. los Dig Systems. por Exactamente. supuesto. Para Disk System hubieron 21 juegos y salieron 16 juegos sin ports para América. Konami sacó 3 juegos peculiares que solamente salieron en Japón, que fueron Twin V 3, Twin V3 es la secuela de los Twin V. Cosmic Warriors, que era un juego que era básicamente Gradius con por turnos, era un juego un poco raro, un poco peculiar. Ni idea. Y otro juego que se volvería muy famoso en Japón, pero que igual no ganaría aquí tanta popularidad, que es Hasta mediados de los 90, de hecho. más o menos. En realidad yo siento que él nunca tuvo tanto pegue. Pero bueno, Pero igual siempre lo trajeron. estamos hablando de Gambare Goemon, o solamente conocido Gambare como Goemon, Goemon, aquí sí. en Mystical Ninja. man. Mystical Ninja. Gambare Goemon, el único que llegó a Occidente fue el que en Japón se conoce como Gambare Goemon 3, que es para Super Nintendo, Para Super Nintendo. que aquí sí llegó, y Y el El de Goemon 64. 64. Y nada más. Que todo el mundo decía que era un clon de Zelda. Todo el mundo decía que era un clon de Super Mario. No, el de 64. Ah, sí, el de 64, sí, era un clon de Zelda. Y para Nintendo, Silvia salió el primer Airbound. Primer Airbound. Primer Conocido Airbound. como Mother. Conocido como Mother el julio del 89. De hace muchos años. Oh, sí. Sí. Recordemos Había- que Mother, ¿verdad? Para los que no lo sepan, fue uno de los primeros trabajos en donde trabajó nuestro querido Satoru Iwata, que en paz descanse. De hecho, había visto un video de la biografía de Satoru Iwata que en efecto, este juego, los programadores de Mother estaban literalmente en un bloqueo creativo, no tenían idea cómo terminar el juego, a tal punto que el juego estuvo a punto de ser cancelado, hasta que Satoru Iwata, ¿verdad? Que en aquel entonces era un empleado un poco más de bajo rango, él llegó y dijo, bueno, ¿por qué no aplican este código y aplican esto acá? Y básicamente por eso es que cuando uno piensa en Mother, uno piensa en Satoru Iwata también, porque él es parte del que produjo la magia para lo que es Mother. Yo en lo personal no soy fan de Mother, pero sí sé ese capítulo de la historia de Satoru Iwata, que él fue básicamente el que terminó de hacer este juego. No, lastimosamente este juego solamente saldrían un juego más para el Super Nintendo. Bueno, yo de Airbound sé que conozco. Airbound, Mother y Mother Mother 3, que está Pero Mother 3 nunca salió. en Game Boy Advance, Sí, no, pero nunca llegó a en Japón, Occidente. sí. La cuestión con los Mother es que, digamos, habían planes para tener el primer Sí. Mother, pero nunca se lograron concretar del todo. Sí, pero luego pudieron traer Airbound para Super Nintendo. Pero Entonces, Airbound es el segundo. Airbound el es segundo, Mother 2. Es Mother 2. ¿Eh? Mother 3 sí querían traerlo también, pero nunca se pudo concretar. El- Porque eventualmente el Mother 3 se quería trabajar para Nintendo 64, Por eso, pero Ujú. luego Pero se canceló. Porque Se canceló. yo me recuerdo ver el anuncio de Airbound para 64, de Sí, Airbound yo 64 en la Club Nintendo. Yo también lo Pero recuerdo. se canceló. Al final el juego se canceló y se lanzó muchos años después, pero para Game Boy Advance, que de hecho, creo que es el Mother, de hecho, el Mother 3 es donde sale Lucas. Exactamente. Donde sale Lucas porque en el primero es Nintendo, en el segundo es NES y en el tercero es donde sale Lucas, pero salió Exactamente. muchos años después, pero para Game Boy Para Game Advance Boy Advance. y nunca llegó a Occidente. Nunca llegó a Occidente, pero tuvo una popularidad de culto gracias a un equipo de gente que se encargó de traducirlo todo. Sí, igual el primer Mother, vos solo puedes encontrarlo en inglés, parchado, Parchado, sí. No, de hecho fue lanzado hace un par de años para la consola para la virtual de consola Wii U, virtual. Sí. ya por primera vez. Y En se versión llamó Airbound Beginnings. Bueno, Airbound es un juego muy peculiar porque es un RPG muy diferente a lo que estamos acostumbrados, tanto en setting como en realidad a nivel de diseño de juego. Ujú. Los que sean los personajes sean chicos y que esté hecho un mundo que se considera hasta cierto punto realista, ¿verdad? Ujú. Afectaría mucho a ciertas personas como Silvia, que Silvia yo sé que es una gran fan de ella, a tal punto que todavía se siente su influencia en juegos como Undertale. Undertale, que es uno de los- Undertale. Que es una carta fuera de esta vara. es uno de los Exactamente. RPGs más famosos en los últimos años, de verdad. Sí. Pero bueno, Ah, sí, también en otro RPG que es un poco más oscuro llamado Lisa. Sí. El famoso Lisa que salió hace un par de años
Casi que a la par de, de Undertale, pero sí se juega un poco de forma más tradicional como un RPG. Y más recientemente Yowari, que también tiene un poquillo de cosillas que tomó de Airbound. Bueno, ya para comenzar, estamos hablando que el próximo año, ya lo que viene, ya entramos a los 90 ya fuerte, el próximo mes, ya exactamente, muy pronto, ya estamos acercándonos cada más a la serie Super Nintendo, como está diciendo, cuando se va a poner más bonito, que vamos a tener más cosas que contarles. Sí. Y bueno, también, pero para el 90 tenemos la salida del TurboGrafx CD en América. Estamos diciendo, pues, la primera consola que tuvo un aditamento de CD-ROM, exactamente. Y el Super Nintendo en Japón y el Super Famicom en Japón. Y bueno, como siempre Sega no se quería quedar atrás después de ver el éxito que tuvo Nintendo con el Game Boy, el Game Gear, la primera consola portátil a color, exactamente. Ya con eso yo creo que estaríamos terminando por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por la paciencia al principio, que nos esforzamos un poquillo. Sí, que tuvimos esas pequeñas fallas técnicas, pero ahí pudimos superarlas. Ahí pasan los chascos de siempre. Queremos agradecerle como siempre a los muchachos de Level Up por lo que es la difusión, la ayuda con la difusión del programa. Y muchas gracias a todos ustedes que pasaron por acá, nos dejaron un comentario, se quedaron con nosotros, se vieron un ratillo y bueno, ojalá que los hayamos logrado pues entretener un rato y mostrarles algo que tal vez no saben. Sí, es importante destacar que, bueno, en el caso de nosotros, me imagino que para algunos de ustedes, que somos tan aficionados a los videojuegos, que prácticamente los videojuegos son parte de nuestra vida, ¿verdad? El conocer toda esta historia no deja de ser algo bonito, no deja de ser algo interesante, porque si bien que mal, si a vos te gusta algo, lo importante es que disfrutes de ese algo con toda la pasión que puedas y conocer la historia de cómo todas estas cosas, todas esas vivencias, todos estos juegos, estos momentos que están calados en la historia, en las vivencias del videojugador, es bonito conocer cómo fue que se desarrolló. A mí me parece muy interesante porque uno se ubica en el tiempo, uno dice, bueno, en el 89, yo creo que tenía 3 años, entonces uno no se puede ubicar mucho, pero uno dice, qué vacilón pensar que tal vez esto que yo veía en su tiempo, que era muy extraño, que era muy peculiar, que yo no conocía, estaba pasando al mismo tiempo que todas estas cosas que yo no podía ver, que decía, yo lo que veía aquí era como estos ecos, estas cosillas que uno decía, reminiscencias, exactamente, uno decía, mira qué vacilón, y el Nintendo, y esta vara, y ay, aquí fue donde salió tal saga, y ya como que uno conecta, uno ve toda la imagen, ¿verdad? Porque uno lo que tenía antes era por el recuerdo cuando estaba muy niño, sí. Y cuando uno ve y se pone a investigar un poco y aprende un poco, uno ve toda la imagen completa y uno dice, mira, y aquí salió tal cosa, aquí salió Kirby, aquí salió... Por eso es que Mario 2 era tan diferente, sí. Por eso es que Castlevania 3 era tan chiva. Y también hay que tener en cuenta que uno tiene recuerdos más... O sea, se ha dicho científicamente que la gente tiene más recuerdos más frescos desde de los 5 años para arriba. Y es cierto. Y ya cuando empezamos a entrar ya en la época de los 90s, que es donde tenemos un poco más frescos nuestros recuerdos, es donde sí se va sintiendo un poco más esa pasión, ¿verdad? Porque como vos deciste, vos te compenetraste más con el asunto de los videojuegos hasta que llegó el Super Nintendo. Yo desde el primer Nintendo ya me gustaba, pero yo creo que la fiebre se desata después de muchos años. Yo jugué muchísimo NES cuando estaba, porque yo jugué Mario 1, jugué Mario 2, jugué Mario 3, jugué Contra, jugué Castlevania, jugué todas esas cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que el acceso era, bueno, para comenzar en ese tiempo yo vivía en Guanacaste, entonces, digamos, el acceso era relativamente limitado, pero fue definitivamente cuando yo conocí el Super Nintendo fue cuando en realidad comenzó esa pasión que hasta el día de hoy uno tiene, ¿verdad? Sí, y fue un poco más, y era más común ver los lugares de videojuegos, los famosos lugares a partir de los 90, exactamente, y los 90 se volvieron los famosos videos, de los cuales vamos a hablar mucho cuando lleguemos a los 90. Sí, pero bueno, ya cuando llegamos a ese punto, lo hablaremos de eso, como estamos diciendo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Este viernes tenemos noticiero en el que va a estar Sendo, y va a estar el buen Emily. De Gamer Rush. Entonces, para que nos acompañen también por allá, yo voy a estar comentando en los comentarios. Ojalá que los haya disfrutado y les deseamos muy buenas noches. Buenas noches. Chao.